Buenos días. Nuevamente nos encontramos para reavivarnos con la palabra del Señor. Es muy importante empezar el día estudiando la Biblia. Hoy el capítulo 13 del libro de Primera de Reyes nos narra lo siguiente. Mientras Jeroboam quemaba incienso junto al altar, un hombre de Dios vino de Judá a Betel, enviado por el Señor. Betel era el lugar de adoración del pueblo de Israel. Allí un falso culto idolátrico estaba siendo instaurado por el nuevo rey. El hombre de Dios clamó contra el altar por mandato del Señor y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, a la casa de David le nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Ese mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que el Señor ha hablado. El altar se quebrará y la ceniza que sobre él está será derramada. Nos dice el texto bíblico que inmediatamente fue quebrado el altar y la ceniza se derramó. El profeta de Dios da el nombre de Josías, y esto sucedería 3 siglos más tarde, cuando el rey Josías haría una reforma religiosa increíble tanto en Judá como en Israel. Pero mientras tanto el pueblo seguía pervirtiéndose ante los ídolos. Al oír Jeroboam la palabra del hombre de Dios, extendió su mano y pidió que sea aprendido. Inmediatamente dice el texto bíblico que su mano se le secó y no la pudo enderezar. A medida que el altar se rompía, el rey se dirigió al hombre de Dios y le suplicó que ore por él para que su mano sea restaurada. El hombre de Dios oró al Señor por la mano del rey y aquella fue restaurada. El rey le dijo al hombre de Dios: Ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. En Israel era costumbre invitar a los profetas a comer, pero cuando un rey lo hacía después de que profecía en contra de ellos era dada, los profetas no podían comer con el rey, ya que esto determinaría que estaba haciendo una alianza con aquel que estaba en contra de Dios. Por eso el profeta en su respuesta es negativo, porque él al comer con el rey estaría yéndose en contra de Dios. Regresó pues, dice el versículo 10, por otro camino, y no volvió por el camino por donde había ido a Betel. Dice que en Betel vivía un viejo profeta. Su hijo vino y le contó todo lo que había sucedido en cuanto al rey y al hombre de Dios. Este viejo profeta era alguien que alguna vez había servido al Señor, alguna vez había profetizado. Ahora ya no era más profeta. En la actualidad, muchos vivimos del yo era, del fui. No podemos vivir diciendo: fui cristiano alguna vez. Yo fui adventista del séptimo día. Yo antes estudiaba la Biblia. Yo fui pastor. Nosotros, si seguimos al Señor, debemos vivir del soy. Este profeta en algún momento dejó de seguir al Señor. Así que apurando a sus hijos y ensillando su asno, fue en busca del hombre de Dios, y al encontrarlo descansando en una encina, mintiéndole, le dijo: Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por mandato del Señor diciendo: Tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba, ya que anteriormente el hombre de Dios se había rehusado ir con él a comer y beber. Elena de White nos cuenta en el libro Profetas y Reyes, en la página 77, aquel anciano que se presentó como profeta, mintiendo al varón de Dios, le declaró: Yo también soy profeta como tú. Por causa de que el profeta verdadero se dejó inducir a seguir una conducta contraria a su deber, Dios permitió que sufriera el castigo de su transgresión. De esta manera, el castigo que sobrecogió al mensajero infiel fue una evidencia adicional de la verdad contenida en la profecía pronunciada en contra del altar por él mismo. Sí, después que desobedeciera a la palabra del Señor, se hubiera dejado al profeta seguir su viaje sano y salvo,
el rey habría usado ese hecho en un intento por justificar su propia desobediencia. Cuán importante es nuestro testimonio. Y esto lo dice la hermana de White, a razón que aquel hombre, después de haber comido y bebido con el viejo profeta, éste le dio una profecía en la que decía: por cuanto has sido rebelde al mandato del Señor, y no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde el Señor te había dicho que no comieras pan ni bebieras agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Este, saliendo en un asno ensillado, fue encontrado por un león en el camino, el cual lo mató, y quedándose acostado el león junto al cuerpo y junto al asno, sin hacerle daño al asno, todos los que pasaban por el camino veían aquello. Cuando lo supo el viejo profeta, se dio cuenta que era el hombre de Dios. Así que fue, le dio sepultura y pidió a sus hijos: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está enterrado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces según la palabra del Señor contra el altar que está en Betel. El rey Jeroboam fue advertido. Vio que el hombre de Dios había sido muerto por castigo divino. Dice el versículo 33. Con todo esto, no se apartó de su mal camino, sino que volvió a designar sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuera de los sacerdotes de los lugares altos. Esto fue causa de pecado para la casa de Jeroboam, por lo cual ha sido cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Aquí encontramos dos casos muy especiales. El de un rey que cada vez más se va ensoberbeciendo en su pecado y se va encalleciendo su corazón ante el llamado divino. Y de un hombre de Dios que un día, por haber tomado una mala decisión con la cual dejaba en entredicho el nombre de Dios ante los idólatras, le tocó sufrir el castigo con su propia vida. Hoy nosotros estamos por empezar esta semana. Pongámonos de parte del Señor. Caminemos con Dios y recordemos que el Señor quiere preservarnos en la Canaán celestial. Que el Señor te bendiga y camines con Él durante todo este día.